usted busque, por favor, en su Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 7. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4, versículo 7. Perdone. Santiago, capítulo 4, versículo 7, hasta el versículo 10. Santiago 4, versículos del 7 al 10. Vamos a ir a la palabra de Dios. Le invito a que abra su Biblia. Ahí el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7 al 10. Y luego de este vamos a ir al libro de Salmos, capítulo o el 78, Salmo 78, versículos 5 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Vamos a ir al Salmo 78, Salmo 78, versículo 5 al versículo 8. Salmo 78, versículo 5 al versículo 8. Dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Estamos, hermanos, dando una serie titulada Guardando el corazón en tiempos de prueba. Esa es la serie. En la mañana de hoy, hermanos, quiero tocar con ustedes el tema guardando tu corazón en el tiempo de reunirnos con Dios. Guardando nuestro corazón en el tiempo de reunirnos con Dios. Y el título es ¿Cómo tener un corazón dispuesto para con Dios? ¿Cómo tener un corazón dispuesto para con Dios? Santiago habla de la mundanalidad en la vida de los cristianos y la frivolidad burlona, según el versículo 9. Dios le dice, vuestra risa se convertirá en lloro. Y ahí habla específicamente a creyentes, a cristianos. Dios le habla y le advierte sobre el juicio de Dios sobre aquellos que toman la vida cristiana con ligereza, sin compromiso y sin ninguna seriedad. En el Salmo 78 que acabamos de leer, el salmista nos cuenta acerca del fracaso espiritual con la nación de Israel. Dios le había dado a los padres el mandato de Dios, le puso la ley, le estableció testimonios, ordenanzas, y ellos nada más no lo tomaron en serio. Nada más su actitud fue, como pueblo, su actitud fue contumaz y rebelde a lo que Dios quería hacer con ellos. Ese mismo espíritu y actitud, y es lo que muchas veces no nos permite a nosotros despegar y tener una verdadera comunión con Dios. No nos permite a nosotros el tener una verdadera vida cristiana, hermanos, entregada a Dios. Hermanos, nuestras vidas parecen muchas veces más vidas mundanas que otra cosa, porque no nos hemos dado cuenta el problema que lo causa. Nuestro objetivo no es, hermanos, cómo estas actitudes entran a nuestro corazón, sino más bien cómo podemos sacarlas. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Oremos. Una vez más, Señor, venimos ante ti pidiendo sabiduría, pidiendo de tu gracia, pidiendo que, Señor, tú nos guíes
y nos ayudes, oh Dios, para poder aprender más de su palabra, Dios. Te ruego, Dios, que el Espíritu Santo tome control de este inútil siervo. Quita, Dios, toda interrupción. Escóndeme detrás de tu cruz y tu manto de gracia. Señor, nada más me permita poder compartir su palabra, Dios. Háblanos, oh Dios. Háblanos, porque para esta hora, Señor, hemos llegado. Te ruego, Señor, que prepares nuestro corazón en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, ¿cómo tener un corazón dispuesto para con Dios? Primeramente, hermanos, es importante que nosotros estemos apartándonos de toda ocupación y dejemos un tiempo, hermanos, para encontrarnos con el Señor. Eso, hermanos, estamos hablando tanto en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios de forma personal o privada, como también nuestra vida en congregación o congregacional, nuestra adoración congregacional. Quiero invitarles a que busque, por favor, ahí en el Salmo 57. Salmo 57, dice el versículo 7. Note, hermanos, este Salmo de David. Y él dice, hermanos, ahí en el Salmo 57, versículo 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, y me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, y cantaré entre las naciones, porque grandes hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Pero él dice, hermanos, pronto está mi corazón, oh Dios, está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Hermanos, él estuvo dispuesto, preparó su corazón delante de Dios para venir a alabarle. Hermanos, no podemos pasar a la presencia de Dios de un momento a otro, hermanos, cuando nosotros hemos estado sumergidos en tantas cosas y en tantas actividades terrenales. Muchas veces, hermanos, no tenemos una adoración verdadera para con Dios, porque, hermanos, no hemos dispuesto nuestro corazón al Señor. Dios le dijo a su pueblo, hermanos Israel, Dios le dijo que ellos no dispusieron su corazón para presentarse a Dios. Hermanos, un músico para tocar un instrumento bien necesita pasar un tiempo afinando, ya sea un instrumento de cuerda o de viento. Necesita pasar un tiempo para poder afinar ese instrumento. Yo recuerdo en la iglesia Faro de Luz cómo llegó un señor a afinar ese piano antiguo, ese piano de madera que es de cuerdas, y cómo pasaba todo un día afinando ese señor ese instrumento. De manera, hermanos, decirle de la misma manera a nosotros, hermanos, si queremos tener un encuentro con Dios, debemos olvidar los quehaceres, debemos olvidar los afanes, debemos olvidar los programas, debemos olvidar, hermanos, las cosas que nos distraen, debemos olvidar las noticias, debemos olvidar la televisión, debemos olvidar, hermanos, tantas cosas, hermanos, que estamos viendo, las discusiones que tuviste. Muchas veces, hermanos, se viene a la iglesia, cuando vamos a la iglesia, muchas veces se va a la iglesia, hermanos, con los problemas y vamos tal vez en el carro, hermanos, la gente a la iglesia discutiendo. Se va, hermanos, uno pensando en los problemas. Se va, hermanos, a la iglesia, hermanos, habiendo discutido y nada más turbado. Muchas veces, hermanos, en nuestro tiempo con Dios, no tenemos un verdadero tiempo con Dios porque estamos pensando en otras cosas. Algunos hasta han llegado a poder leer su Biblia, pero estar pensando en otras cosas y no concentrándose en lo que Dios quiere, hermanos, decirnos. Eso se aplica a tu tiempo personal como a tu adoración pública en la iglesia, hermanos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos desconectarnos de todos o de todo nuestro alrededor para tener un tiempo a solas con Dios? Puede ser muy de mañana o puede ser muy tarde en la noche.
Hermanos, dispón tu corazón para presentarte ante Dios. Y no que te estén llamando los demás. George Mueller, se le conocía al padre de huérfanos en Inglaterra. George Mueller tenía un orfanatorio, llegó a fundar varios, tenía un orfanatorio a través de toda su vida y su ministerio. Él llegó incluso a cuidar más de 10,000 niños en el siglo pasado. Se dice que este hombre leyó la Biblia por más de 200 veces, la Biblia completa. Se dice que 50 de esas 200 veces la leyó arrodillados, contemplando la grandeza de su Dios. Hay varias historias tremendas en la vida de este hombre. Me fascina la vida de George Mueller, el hombre de fe. Y una de ellas fue cuando la reina de Inglaterra, porque era muy conocido allá en Inglaterra, lo fue a visitar, y la criada de la reina llegó a la casa y entró y estaba tocando ahí la recámara. Había otros ahí en su casa, vivía con otros, y le dijo: la reina está aquí, quiere verte. Dijo George Mueller: en este momento no puedo. Él respondió: dile a la reina que en este momento no puedo, porque estoy hablando con el Rey de Reyes y no voy a atenderla. Hermanos, mire qué tremendo, hermanos, a un hombre que contemplaba una adoración verdadera a su Dios. Un hombre, hermanos, de fe, un hombre que, hermanos, cuando no había nada en el orfanatorio, decía: no vamos a pedir nada a nadie, esta obra depende enteramente de Dios. Entraba a su cuarto, oraba, y Dios decía: Dios, dame, no tenemos pan para los niños. Y gente llegaba: aquí tenemos una carreta llena de pan. Algunas veces se dañaban las ruedas de las carretas, y el queso y la leche se tenía que donar, porque no podía ir el que vendía, tenía que donarla al orfanatorio para que no se echara a perder. Y cosas como esas, hermanos. Pero eso nos habla, hermanos, de que si realmente queremos tener una verdadera, hermanos, vida cristiana, necesitamos tener un corazón dispuesto para con Dios. Muchas veces consideramos nuestro tiempo con Dios una labor común y corriente, hermanos. Esa es la razón por la cual los hebreos terminaron mal su vida. Por eso Dios dice, hermanos, que ellos se fracasaron como pueblo de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos no dispusieron, dice, su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. No dispusieron su corazón para buscarle, no dispusieron su corazón para atender su palabra, no dispusieron su corazón, hermanos, para presentarse delante de Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos igual que el pueblo de Dios. Igual como aquí nos dice este salmo, hermanos, no tenemos un tiempo serio con Dios, no nos reunimos, menos en este tiempo de pandemia, no tratamos de ver las transmisiones de la iglesia, permitimos que los demás afecten nuestro tiempo con Dios. No hay una manera seria, hermanos, de atender, hermanos, las cosas de Dios. Hermanos, es un día, hermanos, de culto, hermanos. Yo, así como estaba, yo le digo a mi familia: tenemos que estar bien vestidos, no de cualquier forma, hermanos. Tenemos que tener una actitud correcta para recibir la palabra de Dios, hermanos. Pero aún, hermanos, en este tiempo vemos tanta indiferencia hacia las cosas de Dios. Deseamos que abran las iglesias, hermanos, y deseamos que abran las iglesias. Pero vamos con esta misma actitud. No tenemos un corazón dispuesto. No tenemos un corazón dispuesto a decir: Dios, háblame a mí. Señor, quiero nada más concentrarme en lo que tú quieres decirme a mi vida. El salmista dijo: pronto estoy dispuesto, oh Dios. Mi corazón está dispuesto para buscarte, oh Dios. Cantaré y trovaré salmos. Él, hermanos, tenía un corazón dispuesto para con Dios. Tiene un corazón dispuesto para Dios, hermanos. En su tiempo personal, dispone su corazón, lo prepara para tener un tiempo real con Dios. Tiene un tiempo en que le dice a Dios: quiero que me hables a solas.
¿O estás pensando en otras cosas? ¿O estás, hermanos, entretenido en otras cosas? Número dos, hermanos. Número uno, apartémonos de toda ocupación y dejemos un tiempo para encontrarnos con Dios. En casa, hermanos, estamos reuniéndonos todos como familias. En casa, hermanos, tenemos todos una actitud correcta para alabar a Dios. ¿Tenemos una actitud correcta para servir al Señor, para cantar al Señor, para alabar a Dios? O el que no quiere no se conecta y se va y se mete en el cuarto y quién sabe qué hace. No, hermanos, no es la voluntad de Dios, no es correcto, hermanos. Dispón tu corazón, hermanos, para con Él. Sé fiel para con Dios en tu espíritu. Número dos, hermanos, no permitas que tu corazón se desvíe para no disponer o poner guardia sobre nuestros sentidos. Ahí en el Salmo 119, hermanos, dice la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 37, dice, hermanos, aparta mis ojos que no vean, ¿qué cosa? Vanidad. Y avívame en tu camino. Aparta mis ojos para que no vean, ¿qué cosa? Vanidad. Oh, hermanos, si hay algo que tenemos que tener bien ejercitado en nuestros sentidos es enfocarnos en lo que se está predicando, es enfocarnos en lo que estamos leyendo. Porque podemos estar leyendo, hermanos, la Biblia, pero no estar concentrados. Podemos estar ahí en el culto, decir una hermana, yo tengo que estar prestando atención, y ese es un buen espíritu, es una buena actitud. Me dice, porque la mínima distracción, por eso decimos a los hermanos en la iglesia, no se estén parando, no estén caminando, no vayan al baño, porque usted estorba a los demás que quieren, hermanos, aprender. Dice, a veces se para alguien y me saca de concentración. Qué falta de respeto y de reverencia a veces mostramos en la casa de Dios. Nos paramos cuando queremos y distraemos a los demás, distraemos al predicador. Pero a veces, hermanos, no tenemos una actitud correcta. Él dice, hermanos, aparta mis ojos que no vean la vanidad. A veces, hermanos, estamos más preocupados en la iglesia, viendo a los demás. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. A veces vemos más, a ver, ese traje la hermana lo trajo el otro día. A ver, esa corbata el hermano la trajo el otro día. Y tantas cosas que no tienen nada de importancia ni de valor nos desvían de lo que realmente es el propósito de la palabra de Dios, de atender a la palabra de Dios. A veces ahora con estas transmisiones y este enredo en las cosas tecnológicas, a veces prestamos más atención a los detalles y a un poquito de ruido o se puede hacer en vez de estar prestando atención a la palabra de Dios. En vez de estar prestando atención a lo que Dios quiere decirme. Y por eso Dios no nos habla. No es que Dios no nos hable, es que nosotros no tenemos un corazón dispuesto para con Él. No tenemos un corazón, hermanos, porque nuestros ojos están habituados a la vanidad, a cosas tan insignificantes, hermanos, que cualquier cosa nos desvía. Pasa una mosca y de ahí lo vemos. No estamos atentos, hermanos. No estamos atentos a nuestro tiempo con Dios. No estamos atentos, hermanos, a nuestra adoración. David oró a Dios que apartara de sus ojos la vanidad. Y sucede muchas veces, hermanos, en nosotros. No alcanzamos a tener una verdadera adoración porque nos distraemos con lo que vemos, hermanos. A veces perdemos el enfoque de nuestra vida espiritual por lo que miramos. Salimos del templo. Salimos de escuchar la predicación y nuestros ojos empiezan a ver cosas a nuestro alrededor. Oh, mira ese carro, quisiera tener un carro como este. Y ya se nos olvidó lo que se predicó. En vez de tener nuestra mirada puesta en lo que hemos escuchado, estarán contemplando la hermosura de Jehová. Ese era el propósito por el cual David quería ir a la casa de Dios. Él decía, hermanos, que quería ir a la casa de Dios para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Pero a veces, hermanos, la mínima cosa nos distrae. Y ahora más en las casas, yo no sé, hermanos. Pero a veces, hermanos, en las casas, y como no hay un orden, no hay una autoridad de
de que en la iglesia, como en la iglesia lo sugieres, que no esté hablando y no está el temor de que voy a hacer bulla. Tal vez muchas veces, hermano, no le portamos la seriedad a estas cosas. No le prestamos la seriedad a las cosas de Dios. David, hermanos, dijo: aparta mis ojos que no vean la vanidad. Aparta mis ojos que no vean, avívame en tu camino. Señor, en pocas palabras está diciendo: Señor, quiero estar enfocado en tu camino, Señor. Quiero estar enfocado en tu voluntad. Quiero estar enfocado en lo que realmente es. Muchas veces, hermanos, el cristiano se aparta de Dios porque tu mirada la tiene en las cosas de la tierra. La Biblia dice, hermanos, allá en Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 3, el versículo 1, hermanos. Note lo que dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Buscad las cosas, ¿de dónde? De arriba. Por eso, hermanos, en la vida cristiana de muchos de nosotros, hermanos, no es tan fuerte, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hemos puesto nuestra mirada en las cosas de esta tierra. Hemos puesto nuestra mirada en las cosas de esta tierra, hermanos, cuando deberíamos poner nuestra mirada en el Señor, cuando deberíamos poner nuestra mirada en hacer su voluntad, cuando deberíamos preocuparnos más bien por buscar al Señor. Note lo que dijo el salmista en el Salmo 73. También el salmista Asaf tenía este problema que muchas veces nosotros tenemos. Estaba viendo a los impíos cómo progresaban, cómo les iba bien y nada mal le pasaba, hermanos. Y él dice, hermanos, que él era, dice el versículo 22, tan torpe era yo como que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirá en gloria. Versículo 25, y pregunta: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y porción es Dios por siempre. Él dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. ¿Cuál era su principal enfoque? Era servir a Dios. Está diciendo, hermanos, en pocas palabras, está diciendo: ¿de qué te vale tener tantas cosas si no tienes a Dios? No tienes una verdadera comunión con Dios. ¿De qué te vale tener tanto confort, tantas cosas, afanarte por tantas cosas si no tenemos una verdadera comunión con Dios? Él dijo: fuera de ti o sin ti, no quiero nada en esta tierra. No quiero nada. Pero muchas veces, hermanos, nosotros nos desviamos porque tenemos nuestro corazón, nuestros ojos que se han apartado de Él. Se han apartado de Él por las cosas de esta tierra, por las cosas de esta vida, hermanos, por las cosas de esta tierra. A veces, hermanos, envidiamos a otros porque llegan a tener algo. Tal vez tienen un carro, te compraron un teléfono, se compraron, mira esa ropa de lujo o de marca, y vemos que otros, y envidiándole las cosas a los demás. ¿Por qué no desear si tú ves a alguien caminar con Dios, por qué no desear ser más espiritual? Mira fulano de tal que está caminando con Dios, mira fulano de tal que está buscando a Dios, está sirviendo a Dios, está ganando algo, está buscando ser fiel. Yo quiero ser como Él también. Yo quiero servir a Dios. No en un sentido de competencia, pero sí en un sentido de glorificar a Dios. Seguir el ejemplo correcto. Pero a veces, hermanos, nuestras miradas se van tras vanidades y dejamos de mirar a Dios. Vemos cómo Dios bendice a alguien y nos enojamos o nos irritamos.
en vez de adorar a Dios, gracias porque bendeciste al hermano, en vez de adorar a Dios y dar gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de alguien. Cuida tu corazón. No permitas que tu corazón se desvíe por no poner guardia sobre nuestros sentidos. Número 1, saca tiempo con Dios, saca el tiempo para estar con Dios. Número 2, no permitas que tu corazón se desvíe. Guarda tus sentidos. Número 3, ruega por una actitud humillada delante de Dios. Ruega por tener una actitud. Y aquí, hermanos, aquí estamos entrando en terreno más profundo, hermanos. Aquí estamos entrando en terrenos más profundo. No una vida espiritual como a la orilla, en lo llanito, al tobillo. Se dice, una vez leí que la vida cristiana en los Estados Unidos es como un río tan ancho, como un río de 1 kilómetro de ancho, pero con 1 centímetro de profundidad. Yo me quedé pensando, ¿qué quiere decir esto? Y ayer decía que el cristianismo en ese país es tan vívido, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, no hay profundidad. No hay profundidad. Y me temo que la vida cristiana, muchas veces, nuestras vidas delante de Dios, espiritualmente hablando, hermanos, son como 1 centímetro de profundidad. Es decir, nada. Hermanos, ruega por tener una actitud humillada delante de Dios. Leímos en Santiago capítulo 4, versículo 7. Dios, hermanos, les habló acerca de la mundanalidad que estaba en ellos. Dios le habló, hermanos, de la mundanalidad. Y Dios le dice, ahí nota el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis si no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis las cosas que deseáis, porque no pedís. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí, hermanos, Dios le reprocha su mundanalidad, le reprocha al pueblo su mundanalidad y le dice cuál es la cura. Someteos pues a Dios, versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro. Eran tan frívolos que tenían una risa mundana. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y Dios le dice que humillaos delante de quién, del Señor, y él os exaltará. Humillaos delante de Dios. Santiago dice que la cura para nuestra frivolidad mundanal y esa vida de indiferencia hacia las cosas de Dios, esa burla de poco importa hacia las cosas de Dios, es la humillación. Hermanos, a veces vemos, hermanos, gente, se predica, hermanos, acerca de la vida cristiana, hermanos, no es una vida religiosa. La vida cristiana es una vida práctica. La vida cristiana, hermanos, no es una vida de que, bueno, voy el domingo a la iglesia y ya, y no me comprometo, vivo en unión libre, trabajo en cualquier lugar, no importa si ahí ofrezco un servicio que hace daño a los demás, si vendo lotería o si voy a trabajar en un casino o voy a despachar cerveza. Hay gente que tiene una vida cristiana así, hermanos, y están, hermanos, viviendo, haciendo cosas, hermanos, que se dañan a sí mismos, dañan el testimonio de Cristo y dañan a otros. Y no hay ningún problema. Hermanos, y a veces se tilda de ser exagerado, de predicar convicciones, de predicar en contra, hermanos, de
nuestra avaricia, nuestro amor al dinero, nuestra desesperación en buscar créditos y vivir bajo créditos, sino buscar la voluntad de Dios, orando al Señor. Cuando se predica en contra de la música mundana, en contra de los programas mundanos, y a veces nos reímos y no, el pastor es exagerado, y a veces hasta acusamos y nos reímos, y como dije, a veces creen que, bueno, pueden engañar al pastor. Se engaña a uno mismo, hermano. Se engaña a uno mismo. Y creemos, hermanos, que a veces se predica de la vestimenta, una vestimenta que honra a Dios. Y a veces se toma como exagerado. Y se ríen. Y no queremos glorificar a Dios. Y hace falta, hermanos, en nuestras vidas un deseo de adorar a Dios verdadero. Y la cura para esto, hermanos, de tener realmente una adoración, es andar humillado delante de Dios. Es humillarnos delante de Dios. El pueblo de Dios tuvo esta actitud. Mire lo que dice el libro de Malaquías. El pueblo de Israel tuvo esa actitud. Malaquías capítulo 3. Note el versículo 13, hermanos. El versículo 13 dice: vuestras palabras contra mí, Dios le dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste: ¿en qué te hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás o por el gusto es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues bien, ahora bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que también tentaron a Dios. Y pensaban ellos y escaparon. Nadie se escapa de Dios. Pero estos, dice, por demás o en vano, hemos andado humillados, humillados delante de la presencia de Dios, afligidos delante de la presencia de Dios, hemos andado por demás, hemos andado guardando su ley. Hermanos, nos hace falta tener una vida de humillación delante de Dios, de condolernos, hermanos, por nuestro pecado, de humillarnos por nuestro pecado. Hermanos, ¿de qué aprovecha que guardemos su ley? Decían ellos, y que estemos afligidos. Hermanos, vale la pena vivir afligido delante de Dios. Vale la pena andar humillados delante de la presencia de Dios. Dios exalta a aquel que se humilla delante de él. Dios exalta a aquel a quien se presenta delante de Dios, quien teme a su palabra. La Biblia, hermanos, nos cuenta acerca del rey Josías. Segunda de Crónicas, capítulo 34, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Dice la palabra de Dios. Nos habla del rey Josías, un rey bastante joven, pero que tenía temor de Dios. Él vivió en un tiempo en la cual Israel, los reyes de Israel estaban en decadencia espiritual. Él se levantó y fue un rey en Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 18. Él mandó, el versículo 18 dice: además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. ¿Qué libro era ese? Mira, tenían la Biblia perdida, era la Biblia, pero estaba perdida, no sabían ni a dónde la tenían. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Icán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron las palabras de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Udla, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás,
guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo el mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, sobre todas las maldiciones que están escritas en el libro de la que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me ha dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la voz y la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de tu Dios, delante de Dios, al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, y yo también te he oído, dice Jehová. ¿Cuál fue la actitud de este rey? Rasgó sus vestidos. ¿Qué era rasgar los vestidos? Era un símbolo, hermanos, de duelo, de luto, hermanos. Él rasgó sus vestidos porque vio que ellos habían quebrantado la palabra de Dios. Él se conmovió, él se humilló, él, hermanos, se quebrantó delante, lloró en la presencia de Jehová. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que te conmoviste? Que te conmoviste en tu corazón cuando leíste su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste delante del Señor? Cuando oíste la palabra de Dios. Cuando viste algo que no estabas haciendo. Cuando viste algo que no tenías que hacer. Josías, se quebrantó delante de Dios. Josías se humilló delante de la presencia de Dios. Tuvo una actitud correcta. Y Dios le dice: mira, yo no voy a traer el mal sobre ti, ni sobre tu pueblo en tus días, pero vendrán los días en que yo traeré el mal sobre esta ciudad. Pero, hermanos, el actuar correctamente, el proceder correctamente, el responder de manera correcta a la palabra de Dios, nos preserva a nosotros de la ira de Dios. Nos preserva a nosotros, hermanos, de caer, hermanos, y de el andar humillado delante de Dios. Dios nos guarda, Dios nos protege. Hermanos, Dios vio la respuesta de Josías. La mejor manera de guardar nuestro corazón es humillarnos delante de Dios para que no nos desviemos del camino. La razón por la cual el pueblo de Dios se desvió fue porque ellos eran rebeldes y contumaz. Vuelva ahí al Salmo 78. Mire lo que dice, hermanos. Salmo 78, versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ellos dice que eran una generación contumaz y rebelde. ¿Qué quiere decir rebelde? Uno que se rebela contra la autoridad, que se rebela contra la palabra. Es saber lo que tienes que hacer, mas sin embargo no lo quieres hacer. Pero contumaz, ¿sabes qué es contumaz? Contumaz es aquel que se mantiene firme en su comportamiento, en su actitud, en sus ideas, en sus intenciones, a pesar del castigo que ha recibido, a pesar de las advertencias, a pesar de los consejos que se le dan. Y muchas veces, hermanos, los pastores se desgalillan predicando y hablan y predican y aconsejan y la gente no toma el consejo, hermanos. Es contumaz y rebelde. En vez de recibir el consejo, hermanos, y humillarnos delante de Dios y tratar de cambiar y decirle: Dios, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente, ayúdame a tener
un corazón tierno para tu palabra, para obedecerte, Señor. Ese es el problema muchas veces. El problema no es que no sabemos, muchas veces sabemos, hermanos. Es que somos contumaz y rebelde. Y eso debería, hermanos, al saber que somos contumaz y rebelde, debería motivarnos a nosotros a humillarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos solos. Necesitamos la ayuda de Dios. Y Dios va a obrar. Y Dios va a hacer la obra en nuestros corazones. Somos contumaz y rebeldes. Pero no lo reconocemos. Porque el orgullo es mayor. El orgullo en nuestro corazón es mayor. Y no nos deja ver. Número 4, hermanos. Toma en serio la santa presencia de Dios. ¿Cómo cuidar nuestro corazón delante del Señor? ¿Cómo cuidar nuestro corazón delante de Dios? Número 1, toma un tiempo a solas con Él. Toma, hermanos, apártate de toda distracción delante de que trae otro, hermanos. Número 2, no permitas que tu corazón se desvíe por no poner guardia a tus sentidos. Número 3, ruega por una actitud correcta. Número 4, hermanos, considera en serio la santa presencia de Dios. Hebreos 4, versículo 13 dice: y no hay otra cosa creada y sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas, desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios está presente en tu adoración personal, en privado. Dios está presente en el culto, en la iglesia. Dios está presente aquí. Dios está presente en tu casa. Y Dios tal vez está esperando cuando Él va a tener una actitud, va a estar atento a lo que se está predicando. Cuando Él va a tener, tal vez está esperando nada más esperando de nosotros una actitud correcta. ¿Cuándo Él va a dejar de estar entreteniéndose? ¿Cuándo va a dejar de estar pensando en otras cosas? ¿Cuándo Él se va a enfocar en lo que realmente tiene que estar pensando? ¿Cuándo se va a meter en la Biblia? ¿Cuándo él o ella, a veces se va a preguntar, ¿cuándo Él se va a enfocar en lo que tiene que realmente enfocarse? Como dije, pasa una mosca y nos entretenemos y la mínima cosa, hermanos, alguien habla, alguien viene y la mínima cosa nos distrae. Nos distrae por completo y no prestamos atención. Considera en serio la presencia de Dios. Cuando lees tu Biblia, Él está ahí. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados, ahí está en medio, hermanos. Él está aquí como está en su casa ahorita. Considera, hermanos, la presencia de Dios. ¿Tienes tu tiempo con Dios? ¿Cómo es tu actitud cuando vas al templo? ¿Cómo está tu actitud en su culto virtual? Coloca la pantalla más grande, si tienes, si puede. Hay un orden cuando ves las transmisiones de tu iglesia. O los niños andan por ahí corriendo y haciendo y deshaciendo. O nos paramos y el otro está fregando en vez de estar escuchándolo. ¿Está conmigo? Yo al rato veo la transmisión. En vez de dedicar un tiempo específico, vamos a escuchar la predicación. Hay gente que me dice, pastor, ahí conectamos en el YouTube y lo ponemos en la pantalla y todos estamos ahí atendiendo. Qué bendición saber eso, hermanos. Si usted tiene sus hijos, siéntelos ahí, vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a implorar la presencia de Dios en nuestras vidas.
Vamos a implorar la presencia del Señor en nuestras vidas. Número 5, hermanos. Mantengamos una actitud de oración en nuestro tiempo privado o en nuestro tiempo de culto público. Se dijo una verdad. Señor, ese soy yo, ayúdame. Señor, ayúdame a mejorar en esta área. Lees algo y no lo estás cumpliendo. Señor, ayúdame a enfocarme en lo que dice aquí. Tengo una actitud de oración constante. Eso es guardar nuestro corazón delante de Dios, hermanos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Número 6, por último, hermanos. Recordemos que el éxito en la vida cristiana es buscarle de todo corazón. El éxito en la vida cristiana es buscarle de todo corazón. Jeremías 29, hermanos, dice el versículo 13. Jeremías 29, versículo 12 y versículo 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me ¿qué? Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo ¿qué? De todo vuestro corazón. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Si nuestro corazón se desvía, hermanos, y vamos tras pensamientos y no muestra una disposición continua de buscarle a la comunión con Dios, se rompe. Dice, hermanos, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Algunos le buscan, pero no le hallan, porque no le buscan de todo corazón. Porque como dije al punto anterior, o 2 puntos antes, no tenemos una actitud humillada delante de Dios. No le buscamos de todo corazón. No hay un deseo real, una pasión real por querer ser más y más como Él. No existe. Pero si lo hay, si lo hacemos, hermanos, si lo hacemos de todo corazón, dice que Él nos oirá. Job 35:13, hermanos. Job 35, versículo 13. Note, hermanos, Job 35:13. Dice, ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Deuteronomio también, capítulo 30, versículo 20, hermanos. Deuteronomio 30, versículo 20 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de todos tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que la había de dar. Dice, amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Hermanos, recordemos que las bendiciones de Dios para nuestras vidas y la vida cristiana exitosa dependen de cuánto nosotros le pongamos el corazón. Guarda tu corazón en tu tiempo personal con Dios. Guarda tu corazón delante del Señor. El pueblo de Israel perdió su comunión con Dios, perdió una gran generación. No, la generación que ellos tenían pereció, murió, no prestaron atención, no le amaron, no le buscaron de todo corazón. Nosotros también, hermanos, podemos nosotros perder las bendiciones por nada más el simple hecho de tener la fachada de la religión y no buscar a Dios de todo corazón. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a buscarle de todo corazón. Con el rostro inclinado, los ojos cerrados, vamos a orar.
Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos perdones, porque muchas veces no te hemos buscado de todo corazón. Porque muchas veces no hemos destinado un tiempo, una hora, para estar a solas con Dios, para leer su palabra, para orar ahí en la recámara de forma personal y privada. No le hemos buscado, Señor. Hemos muchas veces olvidado su casa. No hemos hecho, Dios, lo correcto. Te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos guardes, que nos ayudes, oh Dios. Que podamos buscarte de todo corazón. Tengamos una vida cristiana profunda, una vida entregada, sirviéndote, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada persona que nos está escuchando esta transmisión, en el nombre de Cristo. Amén.